En el aeropuerto el agente me dijo: lo siento, pero no hay boleto a su nombre. Mi madre se encogió de hombros y dijo fríamente: por supuesto, solo reservamos para la familia. Mi hermana se rió. Tal vez puedas tomar un autobús barato y alcanzarnos. Me alejé en silencio. Horas después sus rostros se pusieron pálidos. El murmullo de las conversaciones del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México se difuminó mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar. El agente de la aerolínea me miraba con una mezcla de confusión y lástima, claramente incómodo por ser testigo de esta escena familiar. Diana, mi madre, revisaba su teléfono con la misma expresión fría que había perfeccionado durante años de decepcionarme, mientras Regina, mi hermana menor, intentaba contener una sonrisa burlona detrás de su café de Starbucks. Perdón, señorita Morales, el agente intentó nuevamente. ¿Está segura de que debería haber una reservación? Porque según nuestro sistema, solo tenemos 3 boletos para la familia Morales hacia Cancún. Diana finalmente levantó la vista de su dispositivo, suspiró teatralmente y se dirigió al empleado como si fuera un niño particularmente lento. Sí, solo reservamos para los miembros reales de la familia. Elena puede encontrar su propia manera de llegar al resort. Las palabras me golpearon como una bofetada física. Después de 25 años de vida, después de haberme graduado como contadora pública y haber trabajado incansablemente para mantener unidos los fragmentos de nuestra disfuncional familia, después de haber sido la única hija que siempre estaba disponible cuando me necesitaban, me enteraba en este momento que no era considerada familia real. Regina no pudo contener más su diversión y se echó a reír. El sonido estridente resonó por el área de check-in. Ay, Elena, deberías ver tu cara. Es como si realmente pensaras que íbamos a pagarte unas vacaciones. La humillación ardía en mis mejillas, mientras decenas de viajeros comenzaron a voltear hacia nosotras, algunos susurrando entre ellos sobre el drama que se desarrollaba. Mi madre y hermana parecían completamente ajenas a la audiencia que habían atraído. O tal vez simplemente no les importaba. Regina sacó su teléfono y fingió estar tomando una selfie, pero yo podía ver que estaba grabando toda la escena para sus historias de Instagram. Pero mamá, logré decir. Mi voz apenas un susurro. Pensé que íbamos a celebrar mi nuevo trabajo. Dijiste que querías festejar mi promoción. Diana me miró como si acabara de decir algo incomprensiblemente estúpido. Querida, ese trabajo tuyo apenas paga lo suficiente para cubrir tus propios gastos. Este viaje cuesta más de 30,000 pesos por persona. Regina acaba de lanzar su línea de productos de belleza y realmente se merece unas vacaciones después de todo su trabajo duro. Mi hermana asintió efusivamente, acomodándose el cabello para que cayera perfectamente sobre su hombro. Además, tú siempre estás trabajando. Probablemente ni siquiera disfrutarías la playa. Podrías usar este tiempo para hacer horas extra o algo así. Era cierto que siempre estaba trabajando, pero no por elección. Era la única que pagaba las cuentas cuando Diana no podía encontrar dinero para el alquiler. La única que prestaba dinero cuando Regina tenía emergencias financieras, que misteriosamente coincidían con el lanzamiento de nuevos productos de maquillaje de edición limitada. El agente carraspeó incómodamente. Señoras, hay una fila detrás de ustedes. ¿Van a proceder con el check-in para 3 personas? Sin decir una palabra más, recogí mi maleta del suelo. No era una maleta grande ni costosa como las de ellas, sino una pequeña maleta de ruedas que había comprado en una tienda de descuentos hace 2 años. Mientras me alejaba, escuché a Regina susurrar algo sobre dramas innecesarios y a Diana responder algo sobre actitudes de víctima. Caminé hacia la zona de asientos más alejada del área de check-in, mi mente zumbando con 28 años de recuerdos similares. Cada cumpleaños olvidado, cada logro académico ignorado, cada vez que había dado dinero que no podía permitirme perder, cada ocasión en que había puesto sus necesidades antes que las mías. Por primera vez en mi vida, la imagen completa se cristalizó con una claridad brutal. Nunca había sido su hija, había sido su empleada no remunerada. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía memorizado, pero que nunca había usado para algo como esto. Licenciado Vázquez, soy Elena Morales. Necesito programar una cita urgente para discutir algunos asuntos legales familiares. Mi voz era tranquila, controlada, completamente diferente de la mujer humillada que había estado de pie en el mostrador de check-in momentos antes. Mientras esperaba su respuesta, observé a Diana y Regina celebrar su check-in exitoso. Regina tomando fotos junto a las ventanas del aeropuerto. Diana revisando obsesivamente su itinerario impreso. Ninguna de las dos había mirado en mi dirección ni una sola vez desde que me alejé. Era como si ya hubiera dejado de existir para ellas. Lo que no sabían era que su indiferencia estaba a punto de costarles mucho más que el precio de un boleto de avión. Por supuesto, señorita Morales. ¿Qué tan urgente? La voz del abogado sonaba intrigada. Hoy mismo, si es posible, respondí, observando cómo Regina posaba para otra selfie, mientras Diana contaba y recontaba sus documentos de viaje. Se trata de recuperar una propiedad que me pertenece legalmente. Esa noche, mientras ellas volaban hacia Cancún en primera clase, yo estaba sentada en la oficina del licenciado Vázquez, firmando documentos que cambiarían todo. La casa familiar, que había estado pagando secretamente durante los últimos 5 años cuando Diana enfrentó dificultades financieras temporales, oficialmente estaba a mi nombre. Los préstamos que había garantizado para el negocio de Regina, respaldados por mis ahorros personales, estaban documentados con fechas de vencimiento específicas. Más importante aún, tenía copias de cada transferencia bancaria, cada recibo, cada mensaje de texto donde me pedían dinero prestado, que nunca fue devuelto. Durante años había sido meticulosa con mis registros financieros por hábito profesional, nunca imaginando que algún día necesitaría esa documentación como evidencia. Ahora, esos registros contaban una historia muy clara sobre quién realmente había estado manteniendo a la familia Morales a flote. El licenciado Vázquez revisó los documentos con expresión cada vez más seria. Señorita Morales, basándome en lo que veo aquí, usted tiene fundamentos sólidos para varias acciones legales. ¿Está segura de que quiere proceder? Pensé en la risa de Regina resonando por el aeropuerto, en la expresión de disgusto de Diana cuando sugerí que merecía estar incluida en sus vacaciones familiares. Completamente segura, respondí, firmando el último documento. Es hora de que aprendan el verdadero costo de tratar a la familia como empleados descartables. Mi teléfono comenzó a sonar a las 6 de la mañana del segundo día de sus vacaciones. Diana, como era predecible, había esperado hasta que tuviera una audiencia de otros huéspedes del resort para hacer su llamada dramática. Podía escuchar música de fondo y el tintineo de copas mientras su voz se volvía cada vez más aguda. Elena, ¿qué demonios hiciste con la casa? Su tono era de indignación pura, como si yo fuera una adolescente rebelde que había dejado platos sucios en el fregadero. Regina intentó usar su llave esta mañana para recoger más ropa y las cerraduras han sido cambiadas. Los vecinos dijeron que vieron camiones de mudanza ayer. Me serví una taza de café en mi nueva oficina en casa,
instalada en lo que anteriormente había sido el dormitorio de Regina. La habitación que había estado pagando sin saberlo durante años, ahora tenía un escritorio profesional, estanterías llenas de mis libros de contabilidad y una vista perfecta del jardín que había estado manteniendo con mi propio dinero. Buenos días, Diana. ¿Cómo están las vacaciones? No me cambies el tema, Elena. Exijo una explicación. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, el primer indicio de que tal vez estaba comenzando a entender que algo fundamental había cambiado. Los vecinos dijeron que alguien puso un letrero de "se vende" en el jardín frontal. Eso es imposible porque yo soy la dueña de esa casa. Técnicamente no, respondí, abriendo la carpeta de documentos legales que el licenciado Vázquez había preparado para este momento exacto. Según los registros de propiedad del gobierno de la Ciudad de México, actualizados ayer por la tarde, Elena Morales es la propietaria única de la residencia ubicada en Colonia Roma Norte. Puedo enviarte las escrituras si necesitas verificarlo. El silencio que siguió fue tan profundo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Luego escuché un sonido ahogado, como si Diana hubiera dejado caer el teléfono. Cuando regresó a la línea, su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Eso es imposible. He vivido en esa casa durante 15 años. La compré después del divorcio con tu padre. La compraste con un préstamo que no pudiste pagar. La corregí gentilmente, leyendo directamente de mis meticulosos registros financieros. En 2019, cuando enfrentaste la ejecución hipotecaria, yo asumí los pagos de la hipoteca para ayudar temporalmente. 18,000 pesos mensuales durante 58 meses consecutivos. Un total de 1,044,000 pesos. Podía escuchar a Regina en el fondo, su voz subiendo a un chillido histérico. ¿Qué quiere decir que Elena es dueña de la casa? Ahí están todas mis cosas. Mi estudio de maquillaje, mi ropa de diseñador. Diana cubrió el teléfono parcialmente, pero aún podía escuchar fragmentos de una conversación acalorada donde las palabras legal y imposible se repetían con frecuencia. Elena, escúchame muy cuidadosamente. Diana había vuelto al teléfono, su voz ahora a adoptar un tono que no había escuchado desde que era niña, el tono que usaba cuando trataba de convencerme de que había malinterpretado algo obvio. Claramente ha habido algún tipo de malentendido burocrático. Cuando regresemos mañana, iremos juntas a las oficinas del gobierno y resolveremos esto. No hay malentendido, respondí, caminando hacia la ventana de mi oficina, donde podía ver el letrero de bienes raíces que había sido instalado esa mañana. Cuando alguien paga la hipoteca completa de una propiedad durante años, estableciendo un patrón claro de responsabilidad financiera, y cuando los propietarios originales no pueden demostrar que hicieron contribuciones financieras durante ese periodo, la ley es bastante clara sobre quién tiene derechos legítimos. El agente de bienes raíces, un hombre profesional en sus 40 llamado señor Ruiz, estaba colocando folletos informativos en una caja junto al letrero. Ya habíamos recibido 3 llamadas de compradores potenciales interesados en la propiedad. La casa, ubicada en una de las colonias más cotizadas de la ciudad, estaba valuada en mucho más de lo que yo había pagado en hipotecas durante los últimos años. Esto es ridículo. Regina había tomado el teléfono, su voz áspera por lo que sonaba como una combinación de resaca y pánico total. No puedes simplemente robarnos nuestra casa. Voy a llamar a la policía. Esto es robo. Su indignación habría sido cómica si no hubiera sido tan reveladora. La misma persona que se había reído de mí en el aeropuerto por sugerir que merecía ser incluida en las vacaciones familiares, ahora estaba gritando sobre derechos y justicia. Por favor, llama a la policía, le sugerí amablemente. Sería interesante escuchar su explicación sobre cómo alguien puede robar una casa pagando la hipoteca religiosamente durante años, mientras los supuestos propietarios gastaban dinero en vacaciones de lujo y productos de belleza. Podía escuchar que Regina le había pasado el teléfono de vuelta a Diana, seguido por lo que sonaba como una conversación susurrada pero intensa. Cuando Diana regresó a la línea, su voz tenía un temblor que nunca había escuchado antes. Elena, sé que estás enojada por lo de ayer. Tal vez reaccionamos mal en el aeropuerto. Podemos discutir esto cuando regresemos. Estoy segura de que pueden, respondí, abriendo otra carpeta de documentos. Mientras tanto, encontrarán que sus pertenencias personales han sido cuidadosamente empacadas y almacenadas en un depósito en la colonia Doctores. El recibo está pegado en la puerta principal junto con la dirección. Los costos de almacenamiento son aproximadamente 2,000 pesos mensuales. El sonido que Diana hizo fue completamente inhumano, una especie de gemido estrangulado que sugería que finalmente estaba empezando a comprender la magnitud de la situación. Elena, por favor, podemos resolver esto. Somos familia. La palabra familia colgó en el aire como una broma cruel. La misma familia que me había abandonado en un aeropuerto público, que se había reído de la idea de incluirme en sus planes, que había gastado años tratándome como una fuente de financiamiento sin rostro. Hablando de familia, continué, abriendo el último folder. También necesitamos discutir los préstamos pendientes. Regina, tu línea de productos de belleza fue financiada con 45,000 pesos de mis ahorros personales hace 8 meses. Según nuestro acuerdo verbal, el préstamo tenía que ser devuelto en 6 meses. Estamos 2 meses atrasados, y con intereses, el total ahora es de 52,000 pesos. Ese dinero era un regalo. Regina había recuperado el teléfono, su voz alzándose hasta un chillido que probablemente estaba molestando a otros huéspedes del resort. Dijiste que querías apoyar mi negocio. Las familias se apoyan entre sí. Sonreí, recordando las horas que había pasado la noche anterior, revisando cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada conversación de WhatsApp de los últimos 3 años. En realidad, tengo nuestras conversaciones por escrito. El mensaje del 14 de marzo dice textualmente: Elena, necesito un préstamo de 45,000 para el inventario inicial. Te pagaré en 6 meses cuando el negocio despegue. Puedo enviarte una captura de pantalla si tu memoria está fallando. El silencio se extendió tanto que comencé a pensar que habían colgado. Luego escuché lo que sonaba como Regina sollozando en el fondo, seguido por Diana tratando de calmarla con promesas de que resolverían todo esto cuando regresaran. Era fascinante escucharlas lidiar con las consecuencias reales de años de comportamiento irresponsable. Elena. Diana había vuelto, su voz ahora a adoptar un tono que no había escuchado en décadas. Un tono que casi sonaba como respeto. Está claro que necesitamos tener una conversación seria cuando regresemos. Tal vez hemos dado por sentadas algunas cosas. Tal vez, acordé, observando cómo el señor Ruiz respondía a su teléfono para lo que parecía ser otra consulta sobre la casa. Pero esa conversación tendrá lugar en mi oficina, en mi casa, según mis términos, y comenzará con un plan de pago detallado para los préstamos pendientes, más una explicación de cómo planean encontrar una nueva vivienda. La llamada terminó abruptamente, seguida inmediatamente por una serie de mensajes de texto furiosos de Regina, que alternaban entre amenazas legales vagas y súplicas emocionales. Los leí todos con una extraña sensación de calma. Durante años había temido sus reacciones emocionales, había caminado en cáscaras de huevo para evitar sus dramas. Ahora, sus tantrums parecían exactamente lo que eran:
Las reacciones de personas acostumbradas a conseguir lo que querían a través de manipulación y que se enfrentaban por primera vez a consecuencias reales. Mi teléfono sonó de nuevo una hora después. Esta vez era un número que no reconocía, pero la voz era familiar. Elena, soy Roberto, el esposo de tu prima Claudia. Diana me llamó histérica pidiendo que te convenciera de entrar en razón. ¿Qué demonios está pasando? Roberto siempre había sido uno de los pocos miembros de la familia extendida que parecía ver a través de las manipulaciones de Diana y Regina. Durante las reuniones familiares, a menudo lo encontraba observando sus dramas con la misma expresión de fascinación que podría usar para ver un documental sobre comportamiento animal particularmente extraño. Solo estoy cobrando algunas deudas pendientes, expliqué, proporcionándole un resumen rápido de los eventos recientes. Cuando terminé, hubo una pausa larga seguida por algo que sonaba como risa ahogada. Elena, no puedo decir que me sorprende. Claudia y yo hemos estado esperando durante años que alguien finalmente confrontara su comportamiento. ¿Necesitas algún tipo de apoyo? ¿Testigos de su historial de aprovecharse de ti? La oferta me tomó por sorpresa. Durante años había asumido que era la única que veía los patrones problemáticos, la única que se sentía incómoda con la dinámica familiar. Descubrir que otros miembros de la familia habían estado observando y esperando que alguien actuara era tanto validador como vagamente triste. ¿Cuántos años había perdido sintiéndome como la única persona que veía que algo estaba mal? Aprecio la oferta, Roberto. Por ahora tengo toda la documentación que necesito, pero es bueno saber que no estoy loca. Nos reímos juntos y acordamos almorzar la próxima semana para ponernos al día adecuadamente. Después de colgar, me senté en mi nuevo escritorio, observando la habitación que finalmente se sentía como mía. Por primera vez en años, no había nadie pidiendo dinero prestado, nadie creando drama que necesitara ser manejado, nadie cuestionando mis decisiones o tratando de hacerme sentir culpable por priorizar mi propio bienestar. La casa estaba silenciosa, excepto por el sonido ocasional de pájaros en el jardín y el tráfico distante de la ciudad. Era, me di cuenta, el sonido de la paz. El vuelo de regreso de Diana y Regina estaba programado para llegar al aeropuerto a las 3 de la tarde del miércoles. A las 2:45, mi teléfono comenzó a sonar con una frecuencia que sugería pánico real. Las primeras 5 llamadas las dejé ir al buzón de voz. La sexta la contesté. Elena, ¿dónde estás? La voz de Diana sonaba áspera, como si hubiera estado gritando o llorando durante horas. Estamos en el aeropuerto y necesitamos que vengas a recogernos inmediatamente. La demanda automática, incluso en su situación desesperada, fue casi impresionante en su total falta de autoconciencia. Estoy en mi oficina, respondí, organizando los contratos que había estado revisando para un nuevo cliente. Había decidido expandir mi práctica contable independiente, utilizando la estabilidad financiera que finalmente tenía para construir algo completamente mío. Trabajando, como hago todos los días. Elena, esto no es momento para juegos. Necesitamos transporte a casa y necesitamos hablar contigo sobre esta situación ridícula con la casa. Regina había tomado el teléfono, su voz temblando con lo que sonaba como una combinación de agotamiento y furia mal contenida. Hemos estado despiertos toda la noche tratando de resolver esto y necesitamos que arregles lo que sea que hiciste. Puedo recomendarles un buen servicio de taxi, ofrecí útilmente. O el metro está conectado directamente al aeropuerto ahora. Muy conveniente. El silencio que siguió fue tan denso que pude imaginar a ambas procesando el hecho de que, por primera vez en sus vidas, no había nadie corriendo a resolver sus problemas logísticos. Elena, por favor. Diana había recuperado el teléfono y por primera vez en mi memoria, realmente sonaba como si estuviera pidiendo en lugar de exigir. Sé que estás molesta, pero somos tu familia. Necesitamos hablar sobre esto cara a cara. El cambio en su tono fue tan dramático que por un momento me hizo dudar. ¿Era posible que finalmente estuviera empezando a entender lo que había hecho mal? Tienes razón, dije después de una pausa. Deberíamos hablar cara a cara. ¿Por qué no vienen a mi casa esta noche a las 7? Podemos tener una conversación adecuada sobre nuestros arreglos financieros futuros. Otra pausa larga, seguida por susurros acalorados que no podía descifrar completamente. Cuando Diana regresó a la línea, su voz sonaba cautelosa. ¿Tu casa? Mi casa, confirmé. La que he estado pagando durante los últimos 5 años, donde ahora vivo, donde ustedes solían vivir antes de que decidieran que no era parte de la familia real. Podía prácticamente escuchar los engranajes girando en su cabeza mientras trataba de encontrar una manera de reafirmar el control de la situación. Colgué antes de que pudiera responder y pasé las siguientes horas preparándome meticulosamente para la confrontación que sabía que estaba por venir. El licenciado Vázquez había insistido en estar presente para la reunión, tanto por protección legal como por testimonio de cualquier amenaza o intento de manipulación que pudieran hacer. También había invitado a Roberto y Claudia, no como mediadores, sino como testigos independientes que conocían el historial familiar lo suficientemente bien como para reconocer cuando Diana y Regina intentaran reescribir la historia. La mesa del comedor estaba organizada como una reunión de negocios, con copias de todos los documentos relevantes organizadas en carpetas ordenadas. A las 7 en punto exactamente, sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar a Diana y Regina de pie, en lo que anteriormente había sido su porche. Ambas, luciendo como si hubieran envejecido años en los pocos días desde que las había visto por última vez. Sus bronceados de Cancún no podían ocultar las ojeras profundas bajo sus ojos, o la tensión en sus expresiones. Elena, Diana comenzó inmediatamente, claramente habiendo ensayado su enfoque durante el viaje del aeropuerto. Necesitamos que sepas que entendemos que estás molesta. Tal vez no manejamos la situación del aeropuerto de la mejor manera. Era la cosa más cercana a una disculpa que había escuchado de ella en años, aunque técnicamente no había admitido hacer algo malo. Regina se quedó en silencio detrás de ella, sus ojos explorando el interior de la casa como si fuera territorio extranjero. Podía ver que notaba los cambios que había hecho, mis libros en las estanterías donde solían estar sus revistas de moda, mi equipo de oficina donde había estado su mesa de maquillaje, mis plantas donde había estado su colección de zapatos de diseñador. Adelante, dije, guiándolas hacia el comedor donde el licenciado Vázquez ya estaba sentado con sus propias carpetas de documentos. Roberto y Claudia habían llegado unos minutos antes, y estaban sentados tranquilamente en el otro lado de la mesa. Las expresiones de Diana y Regina cambiaron inmediatamente de cautelosas a alarmadas cuando se dieron cuenta de que esto no iba a ser una conversación familiar informal. ¿Qué es esto? Regina retrocedió hacia la puerta, sus ojos moviéndose nerviosamente entre las caras serias alrededor de la mesa. Pensé que íbamos a tener una conversación privada sobre este malentendido. No hay malentendido, respondí, tomando mi asiento en la cabecera de la mesa. Esto es una reunión de negocios para discutir la resolución de deudas pendientes y arreglos de vivienda futuros. Diana se deslizó lentamente hacia una silla, su confianza anterior evaporándose completamente al enfrentarse a la realidad de que no podía controlar esta situación a través de manipulación emocional. Elena, esto es excesivo. Somos tu madre y tu hermana. No somos extraños de los que necesitas protección legal.
Hasta ayer pensé que eran mi familia, respondí, abriendo la primera carpeta. Luego me explicaron en un aeropuerto público, delante de docenas de extraños, que solo reservan vacaciones familiares para los miembros reales de la familia. Así que ahora estamos operando bajo esos términos. El licenciado Vázquez se aclaró la garganta y comenzó a revisar los documentos metódicamente. Los totales eran más altos de lo que incluso yo había realizado cuando sumé todo junto. 5 años de pagos de hipoteca, múltiples préstamos temporales que nunca habían sido devueltos, gastos de utilidades y mantenimiento que había cubierto durante años, daños a la propiedad que había reparado sin reembolso. El gran total se acercaba a 1.400.000 pesos. Esto es ridículo. Regina finalmente encontró su voz, aunque sonaba más aguda y desesperada de lo que había escuchado antes. No tenemos ese tipo de dinero. Mi negocio apenas está despegando. Mamá está jubilada. Era la primera vez que había escuchado a cualquiera de ellas reconocer sus limitaciones financieras reales, en lugar de actuar como si el dinero simplemente apareciera mágicamente cuando lo necesitaban. Entiendo que es una suma sustancial, dijo el licenciado Vázquez profesionalmente. Por eso hemos preparado varias opciones de pago. Opción 1, pago total inmediato, en cuyo caso la propiedad podría ser transferida de vuelta a Diana Morales. Opción 2, plan de pago a 10 años con interés del 12% anual. Opción 3. Elena mantiene la propiedad y perdona las deudas, pero ustedes renuncian a cualquier reclamo futuro sobre la casa o solicitudes de apoyo financiero. Diana se había puesto progresivamente más pálida durante cada opción. Elena, esto no puede ser legal. No puedes simplemente tomar la casa de alguien porque pagaste algunas cuentas. Su voz se quebró en la última palabra, y por primera vez pude ver lágrimas reales en sus ojos. No las lágrimas estratégicas que había visto miles de veces durante mis años de infancia, sino el tipo de lágrimas que vienen cuando alguien se da cuenta de que ha perdido algo para siempre. En realidad, Roberto habló por primera vez, su voz tranquila pero firme. Elena no tomó nada. Ustedes abandonaron su responsabilidad financiera hace años y ella se hizo cargo. La ley es bastante clara sobre esto. Claudia asintió junto a él. Hemos estado observando esta dinámica durante años, esperando que alguien finalmente estableciera límites. La revelación de que otros miembros de la familia habían estado conscientes del patrón de abuso financiero pareció golpear a Diana como una bofetada física. Se volvió hacia Roberto con una expresión de traición absoluta. ¿Sabías sobre esto? ¿Sabías lo que Elena estaba planeando y no nos advertiste? No sabía los detalles específicos. Roberto respondió honestamente, pero sabía que Elena había estado sosteniendo financieramente a ustedes dos durante años mientras ustedes la trataban como personal de servicio. Frankly, me sorprende que haya tardado tanto en actuar. Su tono era factual, no cruel. Pero las palabras claramente fueron devastadoras para Diana escuchar. Regina había estado revisando los documentos con expresión cada vez más frenética. Elena, por favor, no tengo a dónde ir. Todo mi equipo de trabajo está en esta casa. Mi oficina, mis luces de grabación, mi guardarropa para el contenido. Sin estas cosas, no puedo hacer mi trabajo. Por primera vez desde que podía recordar, Regina estaba pidiendo algo en lugar de exigirlo. Entiendo que esta transición será difícil, respondí. Y genuinamente lo era, a pesar de todo lo que habían hecho. Verlas enfrentar las consecuencias reales de años de irresponsabilidad financiera no me trajo la satisfacción que había esperado. Por eso, he arreglado 3 meses de almacenamiento prepagado para sus pertenencias. Eso debería darles tiempo para encontrar arreglos de vivienda alternativos. Diana se puso de pie abruptamente, su silla cayendo hacia atrás con un estrépito que hizo que todos en la habitación saltaran. Esto es imposible. No voy a sentarme aquí y ser tratada como una extraña por mi propia hija. Roberto, Claudia, ustedes conocen a esta familia. Saben que Elena siempre ha sido dramática, siempre exagerando situaciones pequeñas. Diana, Claudia habló suavemente, pero su voz llevaba una firmeza que cortó a través de la histeria creciente. Todos hemos visto cómo tratan a Elena durante años. En cada reunión familiar, cada celebración, cada crisis, ella da y da. Y ustedes toman y toman. Y luego actúan sorprendidas cuando finalmente dice que es suficiente. El silencio que siguió fue absoluto. Diana se quedó de pie junto a su silla volcada, mirando alrededor de la habitación como si buscara a alguien, cualquiera, que validara su versión de la realidad. Cuando se hizo claro que no lo encontraría, algo en su expresión se quebró completamente. Elena, susurró, y por primera vez en mi vida adulta, realmente sonaba como una madre hablando con su hija, en lugar de un jefe hablando con un empleado problemático. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Era la pregunta que había estado esperando escuchar durante décadas, pero llegó demasiado tarde y en las circunstancias equivocadas para significar lo que una vez habría significado. Puedes empezar por encontrar tu propio apartamento, respondí gentilmente pero firmemente. Y puedes parar de actuar como si fuera mi responsabilidad resolver todos los problemas que ustedes crean para sí mismas. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas telefónicas desesperadas, mensajes de texto cada vez más frenéticos, y lo que solo podía describirse como el colapso completo del sistema que Diana y Regina habían construido alrededor de mi trabajo no remunerado. Sin mí como su red de seguridad financiera automática, se enfrentaron a la realidad de sus propias decisiones económicas por primera vez en años. Diana intentó primero el enfoque de la madre herida, llamándome a horas extrañas de la noche con la voz quebrada por las lágrimas. Elena, mi niña, no entiendo cómo llegamos a este punto. Solo éramos una familia normal que tenía algunos malentendidos. Sus intentos de reescribir décadas de historia financiera abusiva, como malentendidos familiares normales, habrían sido impresionantes si no hubieran sido tan desesperados. Cuando las súplicas emocionales no funcionaron, Regina intentó el enfoque de la hermana traicionada. Elena, esto está destruyendo a mamá. ¿No te importa nada que esté teniendo que mudarse a un departamento diminuto en una zona peligrosa? ¿Realmente quieres que algo terrible le pase solo para probar tu punto? El intento de hacerme sentir responsable por las consecuencias de sus propias acciones fue tan predecible que casi me hizo reír. El punto de quiebre llegó el viernes por la noche, cuando mi timbre sonó a las 11:30. Abrí la puerta para encontrar a Regina de pie en mi porche, claramente ebria, con maquillaje corrido y lo que parecía ser la misma ropa que había usado en nuestra reunión del miércoles. Detrás de ella,
Pude ver a Diana sentada en un taxi con el motor encendido, observando a través de la ventana con expresión ansiosa. Elena, Regina se tambaleó ligeramente, agarrando el marco de la puerta para estabilizarse. Necesito que vengas al taxi y hables con mamá. Está teniendo una especie de crisis nerviosa. No ha comido en 2 días y sigue diciendo que va a tomar pastillas o algo así. Sus palabras salieron en una avalancha desesperada, completamente diferente de su arrogancia habitual. Por un momento, sentí el tirón familiar de la responsabilidad automática que había estado condicionada a sentir durante décadas. El impulso de correr inmediatamente a resolver cualquier crisis que Diana estuviera teniendo, sin importar qué tan manufacturada o manipulativa pudiera ser. Pero luego recordé la risa de Regina resonando por el aeropuerto. La expresión de disgusto de Diana cuando sugerí que merecía ser incluida en las vacaciones familiares. Regina, dije calmadamente, manteniendo mi mano firmemente en la puerta. Si Diana está teniendo una crisis de salud mental, necesita atención médica profesional, no a su hija como terapeuta no entrenada. Llama al 911 o llévala al hospital más cercano. La sugerencia práctica pareció chocar completamente con lo que Regina había esperado escuchar. No puedes estar hablando en serio. Su voz se alzó hasta un chillido que probablemente despertó a mis vecinos. ¡Es tu madre! Está sufriendo porque su propia hija la traicionó. No necesita doctores, necesita que dejes de castigarla por un malentendido estúpido. La transformación completa de miembro no real de la familia a hija obligada a proporcionar cuidado emocional ilimitado. En el espacio de una semana, habría sido cómica si no hubiera sido tan reveladora. Regina, estás ebria y claramente no estás pensando con claridad, observé, notando cómo se tambaleaba más pronunciadamente con cada palabra que decía. Vete a casa, duérmete, y mañana busca recursos profesionales para Diana si realmente estás preocupada por su bienestar. Comencé a cerrar la puerta, pero Regina empujó contra ella con fuerza sorprendente. No me puedes cerrar la puerta. Esta era mi casa. Crecí aquí. No puedes simplemente robarnos todo y luego actuar como si fuéramos extraños. Sus gritos se habían vuelto tan fuertes que pude ver luces encendiéndose en las casas vecinas. El taxi había avanzado más cerca del bordillo, y Diana había bajado su ventana para escuchar mejor. Regina, te estoy pidiendo que te vayas pacíficamente, dije firmemente, sacando mi teléfono. Si no lo haces, voy a llamar a la policía para reportar a una persona intoxicada que está perturbando la paz en mi propiedad privada. La amenaza de consecuencias legales reales pareció penetrar a través de su estado etílico, lo suficiente como para hacerla retroceder un paso. Elena, por favor. Diana había salido del taxi y se acercaba lentamente, sus movimientos cuidadosos y deliberados como si fuera mucho mayor de lo que realmente era. Solo necesito 5 minutos para explicarte algo importante, algo que va a cambiar cómo te sientes sobre toda esta situación. Su voz tenía una calidad extraña, casi hipnótica, que reconocí como el tono que usaba cuando estaba a punto de intentar una manipulación particularmente elaborada. No hay nada que puedas decir que vaya a cambiar los hechos financieros, respondí, manteniendo mi voz tranquila pero firme. No hay explicación mágica que vaya a hacer que aparezcan 1.400.000 pesos de reembolsos. No hay disculpa que vaya a borrar años de tratarme como empleada doméstica no remunerada. Diana se detuvo al pie de los escalones del porche, mirándome con una expresión que era mitad súplica desesperada y mitad cálculo frío. Elena, hay cosas sobre nuestra familia que no sabes, cosas sobre por qué necesitaba tu ayuda, sobre por qué Regina ha tenido problemas para establecerse. Si entiendes el contexto completo, vas a ver que todo lo que hicimos fue por razones importantes. Era la jugada clásica de Diana, crear la ilusión de secretos familiares profundos que justificarían retrospectivamente años de comportamiento inexcusable. Durante mi infancia y adolescencia, estas revelaciones habían funcionado para confundirme y hacerme cuestionar mis propias percepciones. Ahora, con perspectiva adulta y documentación legal sólida, podía ver la manipulación por lo que era. Diana, he tenido 25 años para observar a esta familia, respondí, bajando por los escalones para estar al mismo nivel que ella. No hay contexto secreto que justifique abandonar a tu hija en un aeropuerto público. No hay explicación oculta que haga apropiado reírse de alguien cuando pide ser incluida en las vacaciones familiares. Y definitivamente, no hay historia de fondo que excuse décadas de explotación financiera. Por primera vez desde que la conocía, Diana no tuvo una respuesta inmediata. Se quedó allí parada en mi jardín frontal, aparentemente procesando el hecho de que sus técnicas de manipulación habituales ya no funcionaban. Regina se había quedado callada también, observando el intercambio con expresión cada vez más desesperada. Pero Elena, Diana finalmente susurró, sin ti, no sé cómo vamos a sobrevivir. Era, me di cuenta, la declaración más honesta que había escuchado de ella en años. No una excusa elaborada o una justificación compleja, sino un reconocimiento simple y directo, de que había construido su vida completa alrededor de mi trabajo no compensado. Diana, tienes 50 años, señalé gentilmente. Regina tiene 26. Ambas son adultas completamente funcionales con educación y habilidades. La razón por la que no saben cómo sobrevivir sin mí es porque nunca han tenido que hacerlo. Siempre he estado ahí para rescatarlas de las consecuencias de sus decisiones. El taxista había bajado su ventana y estaba observando todo el intercambio con la expresión fascinada de alguien, presenciando un drama de telenovela en vivo. Varios de mis vecinos ahora estaban parados en sus porches o mirando por las ventanas, claramente intrigados por el espectáculo nocturno que se desarrollaba en mi jardín frontal. Elena, por favor, Regina se acercó tambaleándose, su ebriedad haciendo que sus movimientos fueran impredecibles. Solo dame una oportunidad más. Puedo cambiar. Puedo conseguir un trabajo real. Puedo empezar a pagar mis deudas. Solo necesito que me ayudes una última vez para establecerme. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado practicando esta súplica durante horas. Regina, me has dicho eso exactamente mismas palabras al menos 12 veces en los últimos 5 años. Respondí, recordando cada préstamo de emergencia y cada promesa rota. Cada vez que necesitabas dinero para equipos, para inventario, para gastos de mudanza, para inversiones que supuestamente iban a hacer despegar tu negocio. Y cada vez, cuando llegaba el momento de pagar, había una nueva emergencia o excusa. Pero esta vez es diferente. Su voz se quebró en algo entre un grito y un sollozo. Esta vez realmente entiendo lo que hice mal. Puedo demostrar que he cambiado. Era la súplica clásica del adicto, prometiendo cambio fundamental en intercambio por una última oportunidad. Una última inyección de recursos para enderezar las cosas. Regina, espero sinceramente que puedas cambiar, dije. Y realmente lo decía en serio. Pero ese cambio va a tener que suceder sin mi dinero, sin mi casa y sin mi trabajo emocional gratuito. Va a tener que suceder porque realmente quieres una vida diferente, no porque necesitas convencerme de
de que te dé otra oportunidad. Diana había comenzado a llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas en una exhibición de vulnerabilidad que no había visto desde que era una niña pequeña. Elena, ¿hay algo, cualquier cosa, que pueda hacer para ganarme de vuelta tu confianza? La pregunta colgó en el aire nocturno, cargada con décadas de historia complicada. Puedes aprender a vivir independientemente, respondí después de una larga pausa. Puedes buscar terapia para entender por qué pensaste que estaba bien tratar a tu hija como una fuente de financiamiento automática. Puedes tomar responsabilidad por tus decisiones financieras sin culpar a otros por las consecuencias. Y puedes parar de actuar como si el mundo te debiera algo solo por existir. El taxista finalmente decidió intervenir, bajando completamente de su vehículo y acercándose cautelosamente. Señoras, discúlpenme, pero está muy tarde y este medidor ha estado corriendo durante más de una hora. ¿Van a necesitar el taxi mucho más tiempo? Su interrupción práctica rompió el momento dramático como un globo pinchado. Diana y Regina intercambiaron miradas derrotadas, ambas claramente dándose cuenta de que no había nada más que pudieran decir o hacer esta noche para cambiar la situación. Elena, Diana dijo finalmente, secándose los ojos con el dorso de la mano. Esto no puede ser como termina nuestra familia. No es como termina, respondí, observando cómo se dirigían lentamente de vuelta al taxi. Es como comienza una nueva dinámica donde todos somos responsables de nuestras propias decisiones. Si alguna vez deciden que quieren una relación basada en respeto mutuo en lugar de explotación financiera, saben dónde encontrarme. El taxi se alejó lentamente, llevándose con él la última de mis dudas sobre si había tomado las decisiones correctas. Mientras cerraba la puerta con llave y apagaba las luces del porche, me di cuenta de que por primera vez en años no estaba preocupada por qué crisis tendrían mañana o qué emergencia financiera tendría que resolver la próxima semana. Era una sensación tan extraña que me tomó varios minutos identificarla. Era el sentimiento de ser libre. 3 semanas después del incidente nocturno en mi porche, recibí una llamada que no esperaba. Era del licenciado Vázquez, pero su tono era diferente de nuestras conversaciones anteriores. Había una nota de urgencia que inmediatamente captó mi atención. Elena, necesitamos reunirnos hoy si es posible. Ha habido desarrollos en la situación de tu familia que requieren atención inmediata. Su formalidad habitual tenía un borde que no había escuchado antes. ¿Qué tipo de desarrollos?, pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba que Diana y Regina habían escalado sus tácticas. Regina presentó una demanda civil alegando que la adquisición de la propiedad fue realizada bajo coacción y engaño. También está reclamando que sus pertenencias personales fueron retenidas ilegalmente. Hizo una pausa. Pero hay más. Diana presentó una queja formal con el Colegio de Contadores, alegando que usaste información financiera confidencial obtenida ilegalmente para chantajear a clientes. La audacia de sus acusaciones me dejó momentáneamente sin palabras. Después de décadas de explotar mi trabajo profesional y mi estabilidad financiera, ahora estaban tratando de usar esas mismas habilidades contra mí a través del sistema legal. Era una jugada desesperada, pero potencialmente efectiva si no se manejaba adecuadamente. ¿Qué tan serias son estas alegaciones?, pregunté, ya calculando mentalmente el costo potencial en términos de tiempo, dinero y reputación profesional. La demanda civil es molesta, pero fácil de refutar con la documentación que tenemos. La queja profesional es más problemática. Incluso alegaciones infundadas pueden resultar en investigaciones largas y costosas. 2 horas después, estaba sentada en la oficina del licenciado Vázquez, revisando copias de los documentos legales que Diana y Regina habían presentado. La demanda de Regina era un trabajo de cortar y pegar patético lleno de errores fácticos y alegaciones contradictorias. Claramente había sido redactada por un abogado barato que no había molestado en verificar ninguno de los hechos básicos del caso. Pero la queja de Diana al Colegio de Contadores era diferente. Era precisa, bien documentada y diseñada específicamente para crear problemas máximos para mi práctica profesional independiente. Alguien con conocimiento real del derecho profesional contable había ayudado a redactarla. Elena, el licenciado Vázquez, señaló una sección específica del documento. Esta queja incluye copias de tus registros bancarios personales, mensajes de texto entre tú y tus clientes, e incluso capturas de pantalla de tu software de contabilidad. ¿Cómo habrían obtenido acceso a esta información? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había estado tan enfocada en proteger mis propios intereses que no había considerado que Diana y Regina podrían haber tenido acceso a información que podían usar contra mí. Durante años, cuando aún vivían en la casa, habían tenido acceso libre a mi oficina en casa, mis computadoras, mis archivos. Había sido descuidada con la seguridad porque nunca imaginé que mi propia familia podría usar esa información maliciosamente. Necesitamos contraatacar, dije, sintiendo una furia fría y calculada que era completamente diferente de la tristeza y decepción que había sentido durante las confrontaciones anteriores. Y necesitamos hacerlo de una manera que haga imposible que intenten algo así de nuevo. El licenciado Vázquez sonrió por primera vez desde que había comenzado nuestra reunión. Esperaba que dijeras eso, porque mientras estaban ocupadas presentando demandas frívolas, yo estaba investigando sus propias actividades financieras. Abrió una nueva carpeta, significativamente más gruesa que las anteriores. Resulta que Regina nunca reportó ingresos de su negocio a Hacienda, y Diana ha estado cobrando pensión de discapacidad, alegando que no puede trabajar mientras simultáneamente operaba un negocio de consultoría no declarado. Los documentos que extendió eran devastadores. Años de evasión fiscal sistemática, fraude de beneficios gubernamentales y violaciones de regulaciones comerciales. No solo habían estado explotándome financieramente, habían estado estafando al gobierno al mismo tiempo. ¿Cómo obtuviste toda esta información?, pregunté, impresionada por la exhaustividad de la investigación. Cuando alguien presenta una demanda alegando explotación financiera, todos sus propios registros financieros se vuelven relevantes para el caso, explicó profesionalmente. Tuvieron que proporcionar 5 años de declaraciones de impuestos, registros bancarios y documentación comercial como parte de su propia demanda. Básicamente nos dieron toda la evidencia que necesitábamos para demostrar un patrón de fraude financiero. Pasé la siguiente hora revisando documento tras documento que pintaba una imagen de fraude sistemático que se extendía mucho más allá de su explotación de mí. Regina había estado reportando pérdidas comerciales masivas para evitar impuestos, mientras simultáneamente mostraba ingresos sustanciales en redes sociales.
Diana había estado cobrando beneficios por discapacidad, alegando que el estrés le impedía trabajar mientras operaba secretamente un negocio de consultoría financiera. Esto va más allá del derecho civil, observé, reconociendo las implicaciones. Estos son posibles cargos criminales. El licenciado Vázquez asintió sombríamente. Por eso mi siguiente recomendación va a sonar drástica. Sugiero que presentemos una demanda penal contra ambas por fraude y que presentemos una contrademanda civil buscando daños trebles bajo las leyes de RICO por actividad criminal organizada. La sugerencia me detuvo en seco. Una cosa era establecer límites financieros y recuperar dinero que me debían legítimamente. Otra completamente diferente era buscar activamente enviar a mi madre y hermana a prisión. ¿Es eso realmente necesario? ¿No podemos simplemente hacer que retiren sus demandas y se alejen? Elena, necesitas entender algo. Se inclinó hacia adelante, su expresión completamente seria. No van a alejarse. Van a continuar escalando, buscando nuevas maneras de explotarte o dañarte, hasta que enfrenten consecuencias lo suficientemente severas como para disuadirlas permanentemente. Esto no se trata de venganza, se trata de protección. Esa noche, sola en mi casa, pasé horas caminando por las habitaciones que ahora se sentían verdaderamente mías por primera vez. En la cocina donde había preparado incontables comidas para Diana y Regina sin una palabra de agradecimiento. En la sala donde había trabajado durante noches enteras, en sus declaraciones de impuestos mientras ellas veían televisión. En mi oficina donde había manejado sus crisis financieras mientras ignoraban mis propias necesidades. Mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Roberto. Elena. Necesitas saber que Diana y Regina han estado llamando a toda la familia extendida, tratando de convencer a todos de que has tenido una crisis nerviosa y que necesitas una intervención. Su voz sonaba cansada. Han estado contando una historia sobre cómo las robaste mientras estaban de vacaciones y ahora las estás amenazando con la cárcel para cubrir tu propio crimen. ¿Y la gente les está creyendo? Pregunté, aunque no estaba segura de si quería escuchar la respuesta. Algunos sí. Tu tía Mercedes está organizando una reunión familiar de crisis para el domingo. Quieren que vengas para que todos puedan hablar sentido contigo antes de que arruines vidas inocentes. La familiaridad del patrón era casi cómica, incluso enfrentando consecuencias legales reales. Diana y Regina todavía estaban tratando de usar manipulación familiar para escapar de la responsabilidad. Roberto, ¿puedo preguntarte algo? Hice una pausa, formulando cuidadosamente mi pregunta. Si supieras que alguien en la familia había estado cometiendo fraude fiscal durante años, robando dinero del gobierno, explotando a otros miembros de la familia, ¿pensarías que deberían enfrentar consecuencias? Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Elena, he estado esperando durante años que alguien finalmente responsabilizara a Diana y Regina por su comportamiento. Si tienen que ir a la cárcel para aprender que no pueden tratar a la gente como basura, entonces, tal vez eso es lo que necesitan. Su apoyo fue el último empujón que necesitaba para tomar mi decisión final. Al día siguiente, firmé los documentos autorizando al licenciado Vázquez a presentar cargos criminales formales contra Diana y Regina. También autorizó la contrademanda civil buscando el triple de daños bajo las leyes de fraude organizado. Si querían usar el sistema legal como arma contra mí, aprenderían que yo podía jugar ese juego mucho mejor de lo que ellas jamás podrían. Pero antes de que los documentos fueran presentados oficialmente, decidí darles una última oportunidad de retroceder. Les envié un mensaje de texto simple. Tienen 24 horas para retirar todas las demandas y quejas pendientes. Después de eso, procederé con cargos criminales por fraude fiscal y beneficios fraudulentos. Su elección. Regina respondió en menos de 5 minutos. Vete al infierno. No nos intimidarás con amenazas vacías. Diana tomó 3 horas para responder. Elena, has perdido completamente la razón. Vamos a exponer tu comportamiento criminal ante toda la familia y ante las autoridades profesionales. Esto termina ahora. Sus respuestas eliminaron cualquier duda que pudiera haber tenido. No estaban buscando resolución o reconciliación. Estaban buscando guerra total. Y si eso era lo que querían, descubrirían que habían subestimado gravemente a su oponente. El licenciado Vázquez presentó los documentos a las 8 de la mañana siguiente. Para las 10 de la mañana, la Procuraduría Fiscal había emitido órdenes de embargo contra las cuentas bancarias de Diana y Regina. Para el mediodía, agentes de Hacienda estaban en sus apartamentos temporales ejecutando órdenes de búsqueda para documentación financiera adicional. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente con llamadas de números familiares, pero no contesté ninguna. En su lugar, fui a mi oficina y me enfoqué en el trabajo de mis clientes reales, personas que pagaban por mis servicios profesionales y me trataban con respeto básico. Era hora de que Diana y Regina aprendieran que había consecuencias reales para tratar a la familia como enemigos. Los arrestos ocurrieron un martes por la mañana, 3 semanas después de que los cargos fueron presentados formalmente. Diana fue arrestada en el departamento diminuto que había alquilado en la colonia Doctores, mientras intentaba destruir documentos que los agentes de Hacienda habían específicamente ordenado que preservara. Regina fue arrestada en un café de moda en la Roma Norte, donde había estado grabando un video promocional para sus redes sociales, ignorando completamente la seriedad de su situación legal. Las noticias llegaron a mí a través de Roberto, quien había estado siguiendo los desarrollos legales con fascinación mórbida. Elena, están en el reclusorio. La fianza se fijó en 200,000 pesos cada una, porque el juez las consideró riesgo de fuga. Hizo una pausa. Diana aparentemente se desmayó cuando le leyeron los cargos. Regina se puso histérica y trató de grabar todo con su teléfono hasta que se lo confiscaron. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente estaban enfrentando consecuencias reales por años de comportamiento destructivo. Tristeza porque había llegado a esto, que la única manera de protegerme de mi propia familia había sido enviarlas a la cárcel. ¿Han tratado de contactarme? Pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Diana ha estado llamando a todos en la familia pidiendo dinero para la fianza. Regina aparentemente ofreció promocionar el negocio de cualquiera que la ayudara en sus redes sociales. Roberto suspiró. Elena, incluso ahora, incluso en la cárcel, todavía no entienden que lo que hicieron estuvo mal. Siguen actuando como víctimas de una persecución injusta. La reunión familiar de crisis que mi tía Mercedes había organizado se convirtió en una sesión de emergencia para recaudar dinero para fianzas. Según Claudia, quien asistió como observadora, la reunión se volvió caótica cuando los miembros de la familia se dieron cuenta del alcance real del fraude que Diana y Regina habían estado cometiendo. Tu prima Sandra estaba furiosa, reportó Claudia durante nuestra llamada telefónica esa noche. Aparentemente Diana le había pedido dinero prestado el año pasado, alegando que no podía trabajar por problemas de salud, pero resulta que tenía un negocio secreto generando miles de pesos mensuales. La ironía de que Diana hubiera estado defraudando a otros miembros de la familia mientras me acusaba de ser la explotadora no se perdió en nadie. Los siguientes meses fueron un borrón de procedimientos legales, audiencias de fianza y cobertura mediática local.
La historia de dos mujeres arrestadas por defraudar simultáneamente al gobierno y explotar a un miembro de la familia había captado la atención de los periódicos locales. Regina, de manera predecible, trató de convertir incluso esto en contenido para redes sociales, publicando desde la cárcel sobre ser malentendida por el sistema. La realidad de la prisión golpeó a Diana mucho más duramente, sin acceso a sus manipulaciones emocionales habituales, y enfrentando la posibilidad real de años de encarcelamiento, finalmente comenzó a mostrar algo que se parecía al reconocimiento genuino de sus acciones. Su abogado de oficio se acercó al licenciado Vázquez múltiples veces buscando un acuerdo de culpabilidad. Diana está dispuesta a declararse culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida, me informó el licenciado Vázquez durante una de nuestras reuniones regulares. También está dispuesta a firmar documentos renunciando a cualquier reclamo futuro sobre ti o tu propiedad, y a pagar restitución total por todos los fondos que tomó ilegalmente. ¿Y Regina? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Regina sigue insistiendo en que es inocente de todo y que esto es una conspiración para destruir su carrera de influencer. Respondió con una expresión que sugería que encontraba las prioridades de Regina tan desconcertantes como yo. El juicio de Regina se convirtió en un espectáculo que ninguno de nosotros había anticipado. Sin dinero para un abogado privado competente, pero demasiado orgullosa para aceptar el consejo de su defensor público, decidió representarse a sí misma durante partes del procedimiento. Sus intentos de usar el lenguaje legal que había aprendido de dramas de televisión, mientras simultáneamente trataba de mantener su imagen de marca en redes sociales, produjeron momentos de comedia involuntaria que fueron ampliamente reportados. Su honor había declarado durante una audiencia particularmente memorable: mi hermana Elena está claramente celosa de mi éxito en el mundo del emprendimiento digital y ha conspirado con abogados corruptos para destruir mi imperio de influencia. El juez había tenido que tomar un receso para recomponerse después de esa declaración. Diana, por contraste, había aceptado un acuerdo de culpabilidad que resultó en 18 meses de prisión, 5 años de libertad condicional y restitución total de todos los fondos fraudulentamente obtenidos. También había firmado documentos legalmente vinculantes, renunciando a cualquier reclamo sobre la casa o cualquier derecho a contactarme sin mi consentimiento expreso. Regina, después de una semana desastrosa de representarse a sí misma, finalmente aceptó el consejo de su defensor público y se declaró culpable. Recibió una sentencia similar a la de Diana, pero con la condición adicional de que tenía prohibido usar redes sociales para ganar dinero durante su periodo de libertad condicional. El día que Diana fue sentenciada, se me permitió leer una declaración de impacto de víctima ante el tribunal. Había pasado semanas escribiendo y reescribiendo esas palabras, tratando de capturar décadas de explotación emocional y financiera en unos pocos párrafos coherentes. Su honor, comencé, mirando directamente a Diana mientras hablaba. Los acusados no solo cometieron fraude contra el gobierno, pasaron años convenciéndome de que mi valor como hija y hermana estaba directamente relacionado con mi utilidad financiera para ellos. Me enseñaron a creer que pedir respeto básico o inclusión familiar era egoísta, mientras ellos tomaban todo lo que podían tomar sin nunca dar nada a cambio. Diana lloró durante toda mi declaración, pero eran lágrimas diferentes de las manipulaciones emocionales que había presenciado durante años. Estas parecían venir de un lugar de reconocimiento genuino, en lugar de autocompasión estratégica. Regina, por otro lado, pasó mi declaración mirando su teléfono confiscado como si pudiera hacerlo funcionar a través de pura fuerza de voluntad. 6 meses después de las sentencias, recibí una carta de Diana desde la prisión. Era la primera comunicación directa entre nosotras desde los arrestos, y me sorprendió su tono. No había súplicas por perdón, no había excusas o justificaciones. En su lugar, era una disculpa simple y directa, seguida por una explicación de lo que había aprendido en la terapia mandatoria de la prisión. Elena, escribió en letra cuidadosa, paso la mayoría de mis días aquí tratando de entender cómo me convertí en el tipo de madre que trata a su hija como una empleada. Mi terapeuta dice que crecí creyendo que el amor tenía que ser ganado a través de la utilidad y que enseñé esa misma creencia tóxica a mis hijas. No espero perdón, pero quería que supieras que finalmente entiendo que nada de lo que te hice estuvo bien. La carta continuaba por 3 páginas, detallando su reconocimiento gradual de patrones de comportamiento que se extendían décadas atrás. Por primera vez en mi vida, Diana estaba tomando responsabilidad completa por sus acciones, sin culpar a circunstancias externas o tratar de minimizar el daño que había causado. Cuando salga, concluía la carta, espero poder demostrar que he cambiado realmente, no solo con palabras, sino con acciones consistentes durante años. Si alguna vez decides que quieres una relación conmigo, será en tus términos, respetando tus límites, y nunca involucraría dinero o favores en ninguna dirección. Guardé la carta en mi archivo de documentos importantes, no porque estuviera lista para reconciliarme, sino porque representaba algo que había esperado toda mi vida. Reconocimiento genuino de que el problema no había sido mi falta de generosidad o comprensión, sino el comportamiento destructivo de ellas. Regina nunca escribió, pero según familiares que mantenían contacto limitado, había pasado su tiempo en prisión escribiendo un libro sobre su experiencia como influencer perseguida por el sistema legal corrupto. Incluso en la cárcel, no había desarrollado la capacidad de autorreflexión que Diana había encontrado a través de terapia forzada. Mientras escribo esto, han pasado 2 años desde que Diana y Regina fueron liberadas en libertad condicional. Diana se mudó a una ciudad pequeña en Hidalgo, donde trabaja como asistente administrativa en una oficina de gobierno local. Según los términos de nuestro acuerdo legal, no puede contactarme directamente, pero Roberto me informa ocasionalmente que parece estar manteniendo un estilo de vida tranquilo y modesto. Regina intentó relanzar su carrera de influencer después de su liberación, pero descubrió que su base de seguidores había desaparecido en gran medida durante su tiempo en prisión. Sin poder monetizar las redes sociales debido a los términos de su libertad condicional, eventualmente consiguió trabajo en una tienda de cosméticos en un centro comercial. Es irónico que finalmente terminara trabajando en la industria de la belleza de la manera que siempre había afirmado que era demasiado buena para hacer. Mi propia vida se estabilizó de maneras que no había anticipado. Sin el drenaje constante de crisis familiares y obligaciones financieras unilaterales, mi práctica contable independiente floreció. Pude invertir en mejor equipo, tomar cursos adicionales de certificación y construir una base de clientes que valoraba mi expertise profesional. Más importante, por primera vez en mi vida adulta, mis relaciones eran recíprocas. Los amigos a los que ayudaba también me ayudaban. Los familiares con los que compartía tiempo también contribuían al tiempo y energía de las relaciones. No era la cuidadora automática de los problemas de todos, ni la solucionadora de crisis designada para cada emergencia financiera.
Conocí a un hombre llamado Andrés en una conferencia de contabilidad el año pasado. Cuando le conté mi historia familiar, su primera reacción no fue sugerir que debería perdonar y reconciliarme para el bien de la familia. En lugar de eso, dijo: «Qué horrible que tuvieras que llegar tan lejos para que respetaran tus límites básicos. Me alegra que finalmente tengas paz». Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de persona que era y el tipo de relaciones que quería en mi vida futura. Esta mañana, mientras revisaba mi correo electrónico antes del trabajo, encontré un mensaje de una dirección desconocida con el asunto: «Gracias de una extraña». Era de una mujer llamada Patricia en Guadalajara que había leído sobre mi caso en un artículo de periódico sobre fraude familiar. «Elena», escribió, «después de leer tu historia, finalmente, tuve el valor de confrontar a mi propio hermano sobre años de préstamos que nunca devolvió y trabajo que nunca compensó. Tu caso me ayudó a entender que establecer límites no es crueldad, es supervivencia. Gracias por mostrar que es posible defender por ti misma, incluso cuando se trata de familia». Leo mensajes como este regularmente ahora. Aparentemente, mi historia tocó una fibra sensible con personas que habían estado lidiando con dinámicas familiares similares, pero que nunca habían tenido palabras para describir lo que estaban experimentando. El hecho de que alguien finalmente había responsabilizado a miembros de la familia explotadores a través del sistema legal había dado esperanza a otros que se sentían atrapados en ciclos similares. El licenciado Vázquez me dijo la semana pasada que ha recibido docenas de consultas de personas que quieren entender sus opciones legales cuando se trata de explotación financiera familiar. «Tu caso estableció un precedente», explicó. «Demostró que los tribunales tomarán en serio este tipo de abuso, incluso cuando viene de familia. No me convertí en activista o defensora pública por elección, pero me di cuenta de que hablar abiertamente sobre lo que había experimentado estaba ayudando a otras personas a reconocer que no estaban solas. Durante años había asumido que mi situación era única, que otras familias no funcionaban con este nivel de explotación y manipulación. Descubrir que mi experiencia era más común de lo que había pensado fue tanto validador como profundamente triste. Diana fue liberada hace 6 meses y, según los términos de nuestro acuerdo, no ha intentado contactarme directamente. Sin embargo, Roberto me informó que había enviado dinero a una organización benéfica local en mi nombre el día que salió de prisión. No era mucho, solo 500 pesos, pero era dinero que no tenía mucho que dar, y era la primera vez en mi vida que había dado algo sin esperar algo a cambio. Regina fue liberada 3 meses después de Diana y inmediatamente violó los términos de su libertad condicional al crear nuevas cuentas de redes sociales bajo nombres falsos. Fue arrestada de nuevo dentro de 2 semanas y regresó a prisión para cumplir el resto de su sentencia original. Algunos patrones, aparentemente, son más difíciles de romper que otros. Ayer marqué el 3er aniversario del incidente del aeropuerto que había cambiado todo. Para conmemorarlo, Andrés y yo tomamos un vuelo a Cancún, el mismo destino al que Diana y Regina habían ido sin mí hace años. Pero esta vez, el viaje fue pagado con mi propio dinero, planificado según mis propias preferencias, y compartido con alguien que genuinamente valoraba mi compañía. Mientras estaba sentada en la playa observando el atardecer, reflexioné sobre cuán diferente se sentía estar en este lugar bajo mis propios términos. No había drama familiar que manejar, no había crisis financieras que resolver. No había personalidades que complacer excepto la mía propia. Por primera vez en mi vida adulta, estaba de vacaciones reales. Tiempo completamente dedicado al descanso y disfrute sin ninguna obligación hacia otros. Andrés notó mi expresión pensativa y preguntó en qué estaba pensando. «Solo me pregunto», le dije, «¿cuánto tiempo habría seguido permitiendo que me trataran así si nunca hubieran cruzado esa línea en el aeropuerto?» Era una pregunta que me había estado molestando durante meses. ¿Habría encontrado eventualmente el coraje para establecer límites o habría seguido siendo su fuente automática de soluciones durante décadas más? «Creo que eventualmente habrías llegado ahí», respondió tomando mi mano. «Las personas como tú, que tienen un fuerte sentido de justicia, eventualmente aplican esos estándares a sus propias vidas. Solo tomó un momento de humillación pública para que te dieras cuenta de que merecías mejor. Espero que tenga razón, aunque sospecho que sin ese momento catalizador específico, podría haber seguido racionalizando su comportamiento indefinidamente». Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de mi nuevo asistente en la oficina. Había contratado ayuda adicional el mes pasado porque mi práctica había crecido lo suficiente como para justificar el gasto. «Elena, llegaron flores a la oficina para ti. La tarjeta dice: gracias por enseñarme que merece dignidad básica. Una cliente agradecida». Sonreí, sabiendo que se refería a una mujer que había ayudado a recuperar fondos que su exmarido había ocultado durante su divorcio. Durante los últimos 2 años, mi práctica se había especializado cada vez más en casos que involucraban fraude financiero familiar y análisis forense de activos ocultos. Resultó que había una necesidad significativa de contadores que entendieran tanto los aspectos técnicos del fraude financiero como la dinámica emocional de la explotación familiar. Mi experiencia personal me había dado insight que no podía ser enseñado en libros de texto. «¿Alguna vez te arrepientes de lo que hiciste?», me preguntó Andrés mientras caminábamos de regreso a nuestro hotel. Era una pregunta que me habían hecho docenas de personas durante los últimos años. Familiares, amigos, clientes, periodistas. La respuesta siempre había sido la misma. No del resultado final, pero sí de que hubiera sido necesario llegar tan lejos. Me arrepiento de que Diana y Regina nunca desarrollaran la capacidad de tratarme con respeto básico sin ser forzadas a hacerlo por el sistema legal, respondí. Me arrepiento de que prefirieran ir a la cárcel antes que reconocer que me debían dinero y disculpas. Pero no me arrepiento de haberme defendido finalmente. Era cierto. Incluso en mis momentos más difíciles durante los procedimientos legales, incluso cuando familiares me acusaban de ser vengativa o cruel, nunca había dudado de que había tomado las decisiones correctas. La alternativa, continuar siendo explotada indefinidamente mientras ellas escalaban su comportamiento abusivo, habría sido mucho peor para todos los involucrados. Esta mañana, de regreso en Ciudad de México, abrí mi laptop para encontrar un email de una editorial que había estado siguiendo mi caso a través de los reportes de noticias. Querían saber si estaría interesada en escribir un libro sobre mi experiencia, enfocándose específicamente en cómo reconocer y lidiar con abuso financiero familiar. «Creemos que tu historia podría ayudar a muchas personas que están
lidiando con dinámicas familiares similares, escribía el editor. Hay una necesidad real de recursos prácticos que aborden este tipo de explotación desde perspectivas tanto legales como emocionales. La propuesta me intrigó, aunque también me preocupaba la idea de revisar tantos recuerdos dolorosos de manera sistemática. Llamé a Roberto para obtener su perspectiva. Elena, he visto cómo tu historia ha afectado a otras personas en nuestra familia extendida, me dijo. Tu prima Sandra finalmente confrontó a su hijo sobre el dinero que había estado tomando de su cuenta de ahorros. Tu tío Miguel estableció límites con su hermana que había estado viviendo en su casa durante años sin contribuir. Tu caso les dio permiso para priorizar su propio bienestar. Era cierto que varios miembros de la familia habían mencionado que mi experiencia los había inspirado a abordar sus propias situaciones problemáticas. Tal vez había valor en documentar no solo lo que había pasado, sino cómo otros podrían reconocer señales de advertencia antes de que la explotación alcanzara niveles que requirieran intervención legal. Esa tarde, me senté en mi oficina en casa, la misma habitación donde había trabajado tantas noches manejando las crisis financieras de Diana y Regina, y comencé a escribir un esquema para el libro propuesto. Sería tanto un memoir como una guía práctica, combinando mi historia personal con la expertise profesional que había desarrollado, ayudando a otros en situaciones similares. El primer capítulo escribiría sobre señales de advertencia de explotación financiera familiar, pedidos constantes de dinero, prestado, expectativas unilaterales de apoyo sin reciprocidad, manipulación emocional cuando se establecen límites, y la normalización gradual de dinámicas de dar y tomar completamente desbalanceadas. El segundo capítulo abordaría documentación, la importancia de mantener registros detallados de todas las transacciones financieras y comunicaciones, incluso cuando se trata de familia. Capítulos posteriores cubrirían opciones legales, recursos de salud mental, estrategias para mantener límites bajo presión familiar, y cómo reconstruir relaciones familiares en bases más saludables, si es que es posible. El último capítulo se enfocaría en algo que había aprendido durante los últimos años, que establecer límites no es un acto de venganza o crueldad, sino un acto necesario de autopreservación que en última instancia beneficia a todos los involucrados. Mientras escribía, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero la voz era familiar. Elena, soy Mercedes, tu tía. No había hablado con ella desde la desastrosa reunión familiar de crisis, hace años. Quería llamar para disculparme por no haberte apoyado cuando necesitabas apoyo familiar. Tardé mucho tiempo en entender que Diana y Regina habían estado manipulando la narrativa durante años. La disculpa me tomó por sorpresa. Mercedes había sido una de las voces más fuertes argumentando que yo estaba destruyendo a la familia cuando los arrestos ocurrieron inicialmente. Aprecio que llames, tía Mercedes, respondí cuidadosamente. Sé que fue una situación confusa para todos. No, Elena, no estuvo confusa. Estuve dispuesta a creer su versión porque era más fácil que reconocer que había estado ignorando su comportamiento problemático durante años. Su honestidad era refrescante. He estado en terapia tratando de entender por qué fui tan rápida en culparte en lugar de responsabilizar a las personas que realmente causaron el daño. Hablamos durante casi una hora, durante la cual Mercedes compartió observaciones sobre dinámicas familiares que había estado demasiado asustada o en negación para abordar anteriormente. Era claro que mi caso había forzado a varios miembros de la familia a examinar sus propios roles en permitir comportamiento destructivo durante años. Elena, dijo antes de colgar, quiero que sepas que si alguna vez decides escribir sobre lo que pasó, tienes mi completo apoyo. La gente necesita entender que el abuso financiero familiar es real y que las víctimas no deberían tener que elegir entre su bienestar y mantener la paz familiar. Esa noche, terminé mi propuesta para el libro. El título tentativo era Cuando la familia se convierte en negocio, una guía para reconocer y escapar del abuso financiero familiar. Sabía que escribirlo sería emocionalmente difícil, pero también sabía que había una audiencia de personas que necesitaban escuchar que no estaban solas, que no estaban siendo dramáticas o egoístas, y que había maneras de protegerse sin destruir su sentido de sí mismas en el proceso. 3 años después del incidente del aeropuerto que cambió mi vida, finalmente puedo decir que estoy agradecida de que ocurriera. No agradecida por el dolor o la humillación, sino agradecida por la claridad que me dio sobre relaciones que había estado racionalizando durante décadas. Agradecida por la oportunidad de construir una vida basada en respeto mutuo en lugar de obligación unilateral. Diana envía dinero ocasionalmente a organizaciones benéficas en mi nombre. Nunca mucho, pero siempre con una nota explicando que está tratando de compensar por años de tomar sin dar. No es suficiente para reparar nuestra relación, pero sugiere un nivel de autorreflexión genuina que no había mostrado anteriormente. Regina sigue en prisión, habiendo violado los términos de su libertad condicional múltiples veces. Según los reportes que recibo a través de familiares, sigue convencida de que es víctima de un sistema injusto, en lugar de alguien que necesita tomar responsabilidad por sus propias acciones. Algunas personas, aparentemente, son incapaces del tipo de crecimiento personal que situaciones extremas requieren. Pero yo he crecido. He aprendido que está bien priorizar mi propio bienestar, que pedir respeto básico no es egoísta, y que las relaciones reales requieren reciprocidad. He aprendido que la familia verdadera se define por comportamiento, no por genética, y que a veces protegerte a ti mismo requiere alejarte de personas que no pueden o no quieren tratarte bien. Más importante, he aprendido que la paz que viene de vivir según tus propios valores vale cualquier precio que tengas que pagar para conseguirla. Y esa es una lección que espero nunca olvidar.